Mamá, nosotros pasamos la casa de papá a nuestro nombre. Tú te quedas con el carro viejo. Las palabras de Alessandra resonaron en la sala como una bofetada. Estaba ahí parada, con esa sonrisa falsa que conocía desde que era pequeña, la misma que usaba cuando mentía sobre haber roto algo o cuando quería algún favor. Roberto estaba a su lado, evitando mi mirada, tocando el celular como si nada de eso fuera con él. Yo solo sonreí. Una sonrisa tranquila, de esas que vienen de adentro cuando ya sabes exactamente lo que va a pasar. ¿De verdad pensaron que iba a dejar que esto pasara? La expresión de Alessandra cambió inmediatamente. Toda esa seguridad se transformó en confusión, después en algo que parecía casi pánico. Roberto levantó los ojos del celular por primera vez en 10 minutos. ¿De qué estás hablando, mamá? Su voz salió medio ahogada. Van a descubrirlo pronto. Me levanté del sillón, todavía sonriendo. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Caminaré hacia la cocina, pero antes de llegar escuché a Alessandra murmurar algo a Roberto. Siempre había sido así, siempre creyendo que era la más lista de la casa, que podía manipular a todos como si fuéramos títeres. Pero yo había aprendido a observar, a escuchar, a planear. 70 años de vida me habían enseñado que la verdadera fuerza no está en los gritos ni en las amenazas, sino en la paciencia y la inteligencia. Esa mañana, mientras preparaba mi café como todos los días, recordé exactamente cuándo había comenzado todo. Había sido 3 semanas después del funeral de Miguel, cuando Alessandra llegó con esa misma sonrisa falsa y me dijo que sería mejor que ella se encargara de los papeles importantes para que yo no tuviera que preocuparme por nada. Roberto había asentido, como siempre hacía cuando su hermana hablaba, como si fuera incapaz de tener una opinión propia. «Es mucho estrés para ti, mamá», había dicho él. «Nosotros nos ocupamos de todo». Pero yo no era la viejita confundida que ellos creían. Cuando Miguel murió, no solo perdí a mi esposo de 45 años, también me di cuenta de que mis hijos habían estado esperando ese momento como buitres. No para llorar conmigo, no para acompañarme en el dolor, sino para ver qué podían llevarse. El abogado Claudio Silva me había explicado todo muy claro el día que fui a su oficina, 2 semanas después del funeral. «Señora Matilde», me había dicho mientras revisaba los documentos, «usted heredó todo legalmente. La casa, las cuentas, todo está a su nombre. Pero si quiere proteger sus bienes, hay formas de hacerlo». Yo había tomado esa decisión en ese momento. No porque fuera desconfiada por naturaleza, sino porque había visto cómo mis hijos me miraban durante el funeral. No había tristeza en sus ojos, había cálculo. Habían estado contando mentalmente cada cosa que podrían reclamar antes de que la tierra cubriera completamente el ataúd de su padre. Así que cuando Claudio me sugirió el fideicomiso, yo no dudé ni un segundo. «Hágalo», le dije. «Hágalo hoy mismo». Ahora, 3 meses después, mientras escuchaba a mis hijos discutir en la sala sobre cómo iban a dividir mi casa, yo sabía que habían firmado documentos falsos. Sabía que habían ido a algún lugar creyendo que podían transferir una propiedad que ya no estaba técnicamente a mi nombre, pero que tampoco estaba disponible para ellos. El fideicomiso era mi as bajo la manga, y ellos acababan de mostrarme exactamente por qué había sido la decisión correcta. Alessandra entró a la cocina con esa actitud autoritaria que había desarrollado desde que cumplió los 40. «Mamá, tenemos que hablar en serio. Roberto y yo hemos decidido que es mejor que vengas a vivir con uno de nosotros. Esta casa es demasiado grande para ti sola». «Ah, sí». Seguí removiendo mi café, sin mirarla. «¿Y quién decidió eso?» «Nosotros, mamá. Somos tus hijos. Nos preocupamos por ti». Me volteé para mirarla. Alessandra tenía esa expresión que ponía cuando creía que estaba siendo muy madura y responsable, pero yo podía ver a través de ella como si fuera de cristal. «¿Se preocupan por mí? Por eso no han venido a visitarme en 2 meses hasta hoy». «Mamá, no empieces con eso. Tú sabes que estamos ocupados. Roberto tiene su trabajo, yo tengo mis cosas». «Claro, sus cosas». Tomé un sorbo de café. «¿Y dónde van a vivir ustedes cuando vendan esta casa?» Alessandra se sonrojó. «No vamos a vender la casa, mamá. Vamos a usarla». «Ah, van a usarla». Asentí, como si fuera la cosa más natural del mundo. «¿Y yo?
¿Dónde voy a vivir yo? Ya te dijimos, mamá. ¿Vienes con nosotros? ¿Con Roberto o conmigo? No. La palabra salió tan simple, tan firme, que hasta yo me sorprendí. Alessandra se quedó con la boca abierta. ¿Cómo que no? No. No voy a vivir con ninguno de ustedes. No voy a dejar mi casa. Y definitivamente no voy a dejar que ustedes dispongan de mi vida como si fuera su propiedad. Roberto apareció en la entrada de la cocina. Probablemente había escuchado mi voz. Mamá, sé razonable. Ya firmamos los papeles. La casa ya es nuestra. Ahí estaba. La verdad saliendo finalmente. No era preocupación, no era amor filial, no era cuidado. Era pura codicia disfrazada de responsabilidad. Firmaron papeles. Dejé la taza en la mesa. ¿Qué papeles? Los papeles de transferencia, mamá. Fuimos al registro y... Al registro. Me eché a reír. Una risa genuina, de esas que salen cuando algo es realmente gracioso. Ustedes fueron al registro a transferir una propiedad que no saben si está disponible para transferir. Los dos me miraron como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Alessandra. Quiero decir, mis queridos hijos, que antes de planear cómo iban a disponer de mi herencia, deberían haber averiguado si todavía era mi herencia. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Roberto y Alessandra se miraron entre ellos, y por primera vez en toda la conversación, vi miedo real en sus ojos. Mamá, dijo Roberto despacio, ¿qué hiciste? Hice lo que cualquier persona inteligente haría cuando se da cuenta de que sus propios hijos están planeando robarle todo lo que tiene. Me acerqué a ellos, todavía sonriendo. Me protegí. Y en ese momento, cuando vi sus caras de pánico total, supe que había tomado la decisión correcta. No solo con el fideicomiso, sino con todo lo que estaba a punto de pasar. Porque mis hijos acababan de mostrarme exactamente quiénes eran realmente, y yo acababa de mostrarles que su madre no era la viejita indefensa que habían estado esperando encontrar. La guerra apenas comenzaba, pero yo ya había ganado la primera batalla. La verdad es que mi vida había cambiado mucho desde que Miguel murió, pero no de la manera que mis hijos pensaban. Ellos se imaginaban que me había convertido en una viuda triste y desamparada, sentada en casa viendo telenovelas y suspirando por el pasado. No tenían idea de que los últimos 6 meses habían sido los más activos que había tenido en años. Cada mañana me levantaba a las 6, no porque no pudiera dormir más, sino porque había descubierto que me encantaba tener tiempo para mí antes de que el mundo se despertara. Preparaba mi café, revisaba mis mensajes de WhatsApp y planificaba mi día. Sí, tenía WhatsApp, y no necesitaba que nadie me enseñara a usarlo. Mis amigas y yo habíamos formado un grupo que llamábamos Las Invencibles, y por las mañanas siempre había mensajes de Marcela, de Teresa, de Antonieta, preguntando quién iba a la caminata, quién quería ir al centro comercial, quién tenía ganas de probar el nuevo restaurante que habían abierto en la plaza. Después del desayuno, salía. Algunas veces a caminar por el parque con las chicas, otras veces al salón de belleza donde Lilian, mi estilista de confianza, me tenía siempre al día con los últimos chismes del barrio. Los martes y jueves iba a mi clase de yoga para adultos mayores, y los viernes tenía mi cita con la manicurista. Los sábados, si no había planes con las amigas, iba sola al cine. Sí, sola. Y me encantaba. Mi teléfono siempre estaba lleno de fotos nuevas. Selfies con las chicas después de caminar, fotos de los platos que probábamos en los restaurantes, videos que me mandaba mi nieta Sofía desde la universidad mostrándome su dormitorio o contándome sobre sus clases. Yo le respondía con audios, porque había aprendido que a los jóvenes les gusta más escuchar que leer, y ella siempre me contestaba con corazones y caritas felices. Pero lo que más me gustaba de mi nueva rutina era la libertad de decidir. Decidir qué comer, decidir dónde ir, decidir con quién pasar el tiempo. Durante 45 años había sido la esposa de Miguel, la madre de Roberto y Alessandra, la suegra de sus parejas, la abuela de los nietos. Siempre había sido algo en relación a alguien más. Ahora, por primera vez en décadas, era simplemente Matilde. Esa nueva Matilde era la que había ido sola al banco el día después del funeral, la que había pedido cita con el abogado Claudio Silva, la que había tomado decisiones financieras sin consultar con nadie. La que había abierto su propia cuenta de ahorros,
separada de todo, donde depositaba cada mes una cantidad fija para sus gastos personales. La que había cambiado todas las contraseñas de sus cuentas digitales y había puesto nuevas claves de seguridad. Porque había aprendido algo importante en estos meses. Cuando uno se queda viudo, todo el mundo asume que necesita ayuda, protección, que no puede manejar su propia vida. Pero yo había estado manejando una casa, criando hijos, trabajando medio tiempo en la escuela del barrio y cuidando de Miguel durante sus últimos años de enfermedad. Si podía hacer todo eso, definitivamente podía manejar mi propia vida financiera. El problema era que mis hijos nunca habían visto esa versión de mí. Para ellos, yo seguía siendo la mamá que cocinaba para todos los domingos, la que siempre tenía la casa limpia y la comida lista, la que nunca se quejaba cuando ellos llegaban sin avisar con sus familias esperando que yo les resolviera la vida. Habían estado tan acostumbrados a que yo fuera su red de seguridad que nunca se detuvieron a pensar que yo también podría necesitar una. Recordé la conversación que había tenido con Marcela la semana anterior. Estábamos en el salón de belleza, esperando nuestro turno, cuando ella me preguntó cómo estaban las cosas con Roberto y Alessandra. Hace 2 meses que no vienen a visitarme, le había dicho. Pero ayer Alessandra me llamó para preguntarme si podía cuidar a los niños el fin de semana porque ella y su esposo querían ir a la playa. ¿Y qué le dijiste? Que no podía. Que tenía planes. Marcela había levantado las cejas. ¿Tenías planes? Sí, tenía planes de no cuidar a los niños de una hija que no se acuerda de que existo hasta que necesita algo. Nos habíamos reído, pero por dentro yo sabía que era más serio que eso. Mis hijos habían creado una dinámica donde yo existía para servirles, y ahora que estaba empezando a vivir mi propia vida, no sabían cómo procesarlo. La gota que había derramado el vaso fue la semana pasada, cuando Roberto me llamó para decirme que él y su esposa estaban teniendo problemas financieros y que necesitaban que yo les prestara dinero para pagar la renta. No me pidió el préstamo como una ayuda temporal, no me explicó cuál era el plan para devolverlo. Me lo pidió como si fuera mi obligación, como si mi dinero automáticamente fuera su dinero también. Mamá, tú tienes la casa pagada, no tienes gastos grandes. Nosotros tenemos hijos, tenemos responsabilidades. Yo también tengo responsabilidades, Roberto. Tengo la responsabilidad de cuidar de mí misma. Pero mamá, somos tu familia. Exacto, son mi familia. No son mi trabajo. Había colgado el teléfono esa noche sintiéndome triste, pero también aliviada. Triste porque me daba cuenta de que para mis hijos yo era más una fuente de recursos que una persona con sus propias necesidades. Aliviada porque finalmente había puesto un límite claro. 2 días después, Alessandra apareció en mi casa sin avisar. Llegó con esa sonrisa falsa y me dijo que habían estado pensando en mi bienestar y que creían que sería mejor que me fuera a vivir con uno de ellos. ¿Mi bienestar? Le pregunté. ¿Desde cuándo se preocupan por mi bienestar? Mamá, no seas así. Siempre nos hemos preocupado por ti. ¿Se preocupan por mí? Por eso Roberto me pidió dinero prestado la semana pasada sin ni siquiera preguntarme cómo estaba yo. Eso es diferente, mamá. Roberto está pasando por un momento difícil. ¿Y yo? ¿Creen que yo no estoy pasando por un momento difícil? ¿Creen que perder a su padre fue fácil para mí? Alessandra había cambiado de táctica inmediatamente. Por eso mismo, mamá. Por eso creemos que no deberías estar sola. Es demasiado para ti. ¿Qué es demasiado para mí? ¿Vivir en mi propia casa? ¿Tomar mis propias decisiones? ¿Tener mi propia vida? Mamá, tú ya viviste tu vida. Ahora es tiempo de que descanses, de que te cuiden. Esa frase me había golpeado como un martillo. Ya viví mi vida, había repetido. ¿Quién decide cuando uno ya vivió su vida? Ustedes. No es eso lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir, Alessandra. Ustedes han decidido que como soy viuda y tengo 70 años, ya no tengo derecho a tener mi propia vida. Que mi función ahora es ser conveniente para ustedes. Y ahí había sido cuando ella me había soltado la bomba. Mamá, Roberto y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor que nosotros nos encargáramos de tus finanzas también. Para que no tengas que preocuparte por nada. Mis finanzas. Sí, mamá. Los pagos de la casa, las cuentas, todo eso.
Nosotros nos ocupamos y tú solo te relajas. En ese momento había entendido todo. No se trataba de cuidarme, se trataba de controlarme. Querían que fuera a vivir con uno de ellos para que no tuviera gastos propios, y querían manejar mi dinero para que no tuviera independencia financiera. Querían convertirme en una niña grande que dependiera completamente de ellos. Pero yo había tomado precauciones. El fideicomiso era solo una parte del plan. También había abierto cuentas que ellos no conocían, había hecho movimientos que los iban a sorprender. Porque si creían que iba a entregarles mi vida y mi libertad solo porque estaba viuda, estaban muy equivocados. La Matilde que había sido esposa y madre durante décadas, tal vez habría cedido. Pero esta nueva Matilde, la que había aprendido a vivir sola, a tomar decisiones sola, a disfrutar de su propia compañía, esta Matilde no iba a entregar su libertad sin pelear. Y la pelea apenas estaba comenzando. La manipulación no había empezado después del funeral. Había empezado mucho antes. Pero yo había estado tan ocupada cuidando de Miguel durante su enfermedad que no me había dado cuenta de cómo mis hijos habían ido cambiando conmigo a lo largo de los años. Todo comenzó cuando Miguel fue diagnosticado con diabetes hace 5 años. Al principio, cuando él todavía podía manejarse solo, Roberto y Alessandra venían a visitarnos los domingos como siempre. Pero cuando Miguel empezó a necesitar más cuidados, cuando tuve que llevarlo al doctor 2 veces por semana, cuando tuve que aprender a ponerle las inyecciones de insulina, cuando tuve que reorganizar toda la casa para que él pudiera moverse con seguridad, ahí fue cuando empezaron los comentarios. «Mamá, te ves cansada», me decía Alessandra. «¿Estás segura de que puedes con todo esto?» «Mamá, papá está muy enfermo», me decía Roberto. «Tal vez deberías considerar una enfermera». Al principio pensé que era genuina preocupación. Pero después me di cuenta de que nunca ofrecían ayuda real. No se ofrecían para acompañarme al doctor, no se ofrecían para quedarse con su padre mientras yo hacía las compras, no se ofrecían para ayudarme con los medicamentos o la comida especial que él necesitaba. Solo me decían que me veía cansada, que se preocupaban por mí, que tal vez no podía con todo. Cuando Miguel empeoró y necesitó cuidados las 24 horas, yo decidí hacerlo yo misma. Contraté a una enfermera para que viniera 3 veces por semana, pero el resto del tiempo yo me encargué de todo. Cambié mi vida completamente. Dejé de ir a mis clases de baile, dejé de salir con mis amigas, dejé de hacer las cosas que me gustaban. Mi mundo se redujo a Miguel, a sus medicamentos, a sus citas médicas, a sus necesidades. Y ahí fue cuando mis hijos empezaron a hablar de mi sacrificio. «Mamá, estás sacrificando tu vida por papá», me decía Alessandra. «No es justo para ti». «Es lo que hacen las esposas», le respondía yo. «Es lo que se hace cuando amas a alguien». «Pero mamá, tú también tienes derecho a vivir tu vida». Sonaba bonito, pero lo que realmente estaban diciendo era otra cosa. Lo que estaban diciendo era que cuidar de Miguel era una carga, que mi devoción hacia él era excesiva, que yo estaba siendo tonta al dedicar mi tiempo y mi energía a mi esposo enfermo. Nunca me dijeron directamente que pusiera a Miguel en un hogar de ancianos, pero siempre dejaban caer comentarios. «Hay lugares muy buenos, mamá, donde pueden cuidarlo mejor de lo que tú puedes hacerlo en casa». «Mamá, tú no eres doctora, tal vez él necesita cuidados profesionales». «Mamá, te estás matando por cuidarlo, y él ni siquiera se da cuenta». Esa última frase me había dolido profundamente. Miguel sí se daba cuenta. Sabía exactamente todo lo que yo hacía por él, y me lo agradecía todos los días. Me tomaba la mano cuando yo le daba sus medicamentos, me decía que me amaba cuando yo lo ayudaba a vestirse, me sonreía cuando yo le preparaba su comida especial. Miguel estaba enfermo, pero su mente estaba perfectamente clara, y él sabía que yo lo estaba cuidando con amor. Pero mis hijos habían decidido que mi cuidado hacia Miguel era obsesivo, que mi amor hacia él era excesivo, que mi dedicación era patológica. Y empezaron a tratarme como si fuera una mujer desequilibrada que no podía tomar decisiones racionales. «Mamá, estás muy involucrada emocionalmente», me decía Roberto. «No puedes ver la situación objetivamente». «¿Objetivamente?», le había preguntado. «Objetivamente significa no amar a mi esposo. Significa pensar también en ti, mamá, en tu salud, en tu bienestar». Pero no era en mi bienestar en lo que estaban pensando. Era en su comodidad. Querían que pusiera a Miguel en un hogar para que yo volviera a estar disponible para ellos.
para cuidar a sus hijos cuando ellos necesitaran, para cocinar los domingos, para ser la abuela y la madre que habían tenido siempre. Cuando Miguel murió, yo esperaba que me dieran tiempo para llorar, para procesar la pérdida, para adaptarme a vivir sola. Pero no fue así. Una semana después del funeral, Alessandra ya estaba preguntándome si podía cuidar a los niños porque ella tenía que trabajar. 2 semanas después, Roberto me estaba pidiendo que le prestara dinero para arreglar su carro. 1 mes después, los dos me estaban presionando para que vendiera la casa y me fuera a vivir con uno de ellos. «Mamá, esta casa es muy grande para ti sola», me decía Alessandra. «Y además, tiene muchos recuerdos tristes». «Los recuerdos no son tristes», le respondía yo. «Los recuerdos son lo único que me queda de 45 años de matrimonio». «Pero mamá, es tiempo de seguir adelante, de hacer una vida nueva». «Estoy haciendo una vida nueva. Aquí, en mi casa». «Mamá, sé realista. Tú no puedes vivir sola. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas ayuda?» «Lo mismo que le pasa a cualquier persona que vive sola. Pido ayuda. Pero nosotros no podemos estar viniendo aquí cada vez que necesites algo». Y ahí estaba la verdad. No podían estar viniendo cada vez que yo necesitara algo, pero sí podían venir cada vez que ellos necesitaran algo de mí. No podían acompañarme cuando yo estaba triste, pero sí podían pedirme que cuidara a sus hijos cuando ellos querían salir. No podían visitarme regularmente para ver cómo estaba, pero sí podían llamarme cuando necesitaban dinero prestado. La manipulación era sutil pero constante. Siempre enmarcaban sus peticiones como si fuera por mi propio bien. «Mamá, no queremos que te sientas sola. Mamá, nos preocupamos por ti. Mamá, queremos lo mejor para ti». Pero cuando yo les decía que lo mejor para mí era mantener mi independencia, mi casa, mi rutina, mi vida, entonces cambiaban de táctica. «Mamá, estás siendo terca. Mamá, no estás pensando claramente. Mamá, el dolor por papá te está afectando más de lo que crees». Usaban mi dolor como una excusa para invalidar mis decisiones. Como si el hecho de estar de luto me convirtiera automáticamente en una persona incompetente, como si llorar por Miguel significara que ya no podía pensar por mí misma. Y lo más doloroso era que lo hacían con una sonrisa. Nunca me gritaban, nunca me insultaban, nunca me amenazaban. Siempre usaban un tono dulce, condescendiente, como si le hablaran a una niña pequeña que no entiende lo que es mejor para ella. «Mamá, tú sabes que te amamos», me decía Alessandra. «Todo lo que queremos es cuidarte». «¿Cuidarme? ¿Cómo me cuidas cuando hace 2 meses que no vienes a visitarme?» «Mamá, ya hablamos de esto. Estamos ocupados. Tenemos nuestras familias, nuestros trabajos. Pero sí tienes tiempo para venir cuando necesitas que cuide a los niños. Eso es diferente, mamá. Eso es familia ayudándose. ¿Y yo? ¿Cuándo me ayudan a mí? Te estamos ayudando ahora, mamá. Te estamos ofreciendo un lugar donde vivir, donde no tengas que preocuparte por nada». Era la lógica más retorcida que había escuchado en mi vida. Me ofrecían quitarme mi casa, mi independencia, mi privacidad, y lo llamaban ayuda. Me ofrecían convertirme en una carga en la casa de uno de ellos, dependiendo completamente de su generosidad, y lo llamaban cuidado. Pero yo había vivido lo suficiente para entender que cuando alguien quiere controlar tu vida, siempre lo presenta como si fuera por tu propio bien. Miguel me había contado historias de su trabajo, de cómo algunos hijos trataban a sus padres mayores, de cómo los convencían de que firmar poderes legales era para su protección, de cómo los persuadían de que entregar su dinero era para que no se preocuparan por nada. Yo había pensado que mis hijos eran diferentes. Había pensado que el amor que les había dado durante tantos años me protegería de ese tipo de manipulación. Pero estaba descubriendo que el amor no siempre es suficiente cuando hay dinero y propiedades de por medio. Y ahora, después de meses de presión constante, de comentarios condescendientes, de chantaje emocional disfrazado de preocupación, mis hijos finalmente habían mostrado sus verdaderas intenciones. Ya no se molestaban en fingir que todo era por mi bien. Ya no me pedían permiso para disponer de mi vida. Simplemente habían decidido que la casa era de ellos, que mi futuro estaba en sus manos, que mi opinión ya no importaba. Pero habían cometido un error. Habían asumido que yo era la misma mujer que había cuidado de Miguel sin cuestionar nada,
la misma madre que había sacrificado sus propias necesidades por las de ellos durante décadas. No se habían dado cuenta de que cuidar de Miguel durante su enfermedad me había enseñado a ser fuerte, a tomar decisiones difíciles, a planificar con anticipación. Y definitivamente no se habían dado cuenta de que yo los había estado observando, escuchando, preparándome para exactamente esto. La manipulación había funcionado por un tiempo, pero ya no. Ahora era mi turno de sorprenderlos. El momento que lo cambió todo fue una frase que Alessandra me dijo hace 3 semanas, cuando vino a casa a buscar unas herramientas que había dejado Miguel en el garaje. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo para mí sola, algo que había empezado a disfrutar mucho. Preparar exactamente lo que quería comer, en la cantidad que quería, sin tener que preguntar a nadie más que le apetecía. Ella entró a la cocina y vio que solo había puesto un plato en la mesa. ¿Solo vas a comer eso?, me preguntó, mirando mi ensalada de pollo con desprecio. Mamá, tienes que comer mejor. Te estás dejando ir. No me estoy dejando ir, Alessandra. Estoy comiendo exactamente lo que quiero comer. Mamá, mírate. Has perdido peso, no te estás arreglando como antes. He perdido peso porque estoy caminando todos los días. Y me arreglo perfectamente. Ella me miró de arriba abajo con esa expresión que yo conocía muy bien, la misma que ponía cuando era adolescente y creía que sabía más que yo sobre todo. Mamá, desde que murió papá estás diferente. No eres la misma. Tienes razón, le dije. No soy la misma. ¿Ves? Eso es exactamente lo que me preocupa. Estás deprimida, estás cambiando, no te estás cuidando. Alessandra, la interrumpí. No estoy deprimida. Estoy viviendo mi vida. Tu vida. Se rió, pero no era una risa alegre. Era una risa despectiva, cruel. Mamá, tú ya viviste tu vida. Fuiste esposa, fuiste madre, fuiste abuela. Ahora es tiempo de que te dediques a descansar, a que te cuiden, a que seas útil para las personas que realmente importan. Esas palabras me golpearon como una puñalada en el pecho. Útil para las personas que realmente importan. Sí, mamá. Para nosotros, para tus nietos. No para ti misma. Ya pasó tu tiempo de ser egoísta. Egoísta. Sí, egoísta. Todo este asunto de querer vivir sola, de querer tomar tus propias decisiones, de no querer ayudar cuando te necesitamos. Es puro egoísmo. Me quedé en silencio, mirándola. Era como si de repente viera a una extraña en lugar de a mi hija. Esta mujer que estaba parada en mi cocina, en mi casa, diciéndome que ya no tenía derecho a vivir mi propia vida, que mi único valor era ser útil para ella y su hermano. ¿Tú crees que soy egoísta?, le pregunté. Mamá, no lo tomes a mal. Pero sí, últimamente has estado muy centrada en ti misma. Antes siempre estabas disponible para nosotros, siempre ponías a la familia primero. Ahora parece que solo piensas en lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que yo quiero, Alessandra? No lo sé, mamá. Eso es el problema. Antes sabíamos qué esperabas de la vida. Querías que papá estuviera bien, querías que nosotros fuéramos felices, querías que los nietos vinieran a visitarte. Tenías propósitos claros. Ahora parece que solo quieres, no sé, hacer lo que se te ocurra. Y eso está mal. No está mal, mamá, pero no es realista. Tú tienes 70 años. No puedes pretender que vas a empezar una vida nueva a los 70 años. Es ridículo. Ridículo. Sí, mamá. Ridículo. Ver a una mujer de 70 años tratando de actuar como si fuera joven, como si todavía tuviera toda la vida por delante, como si sus decisiones no afectaran a nadie más. Es triste, mamá. Es patético. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue solo la palabra patético. Fue la forma en que me miró cuando la dijo, como si realmente creyera que yo era una vieja ridícula aferrándose a una juventud que ya no tenía, como si mi deseo de vivir mi propia vida fuera algo vergonzoso, algo de lo que debería avergonzarme. Entiendo, le dije con una voz que sonaba muy tranquila, muy controlada. Entiendo perfectamente lo que piensas de mí. Mamá, no te enojes. Te estoy diciendo la verdad porque te amo. Alguien tiene que decírtela. ¿La verdad? La verdad es que soy patética.
La verdad es que estás confundida, mamá. La muerte de papá te afectó más de lo que quieres admitir, y ahora estás tomando decisiones que no tienen sentido. Por eso Roberto y yo hemos decidido que es mejor que nosotros nos encarguemos de las cosas importantes. Las cosas importantes. Sí, mamá. La casa, el dinero, las decisiones grandes. Nosotros nos encargamos de eso, y tú te puedes concentrar en las cosas que realmente importan para alguien de tu edad. ¿Y qué es lo que importa para alguien de mi edad? No lo sé, mamá. Tejer, ver televisión, cocinar para nosotros cuando venimos a visitarte. Cosas normales para una abuela. Me senté en una silla porque sentí que las piernas no me iban a sostener. No por debilidad física, sino por la conmoción de escuchar a mi propia hija reducir mi vida a tejer y cocinar para ella. ¿Tú crees que eso es todo lo que puedo hacer? Mamá, no te estoy insultando. Te estoy siendo realista. Tú tuviste tu tiempo de ser ambiciosa, de tomar decisiones importantes, de tener responsabilidades grandes. Ese tiempo ya pasó. Ahora es tiempo de disfrutar de ser abuela, de relajarte, de dejar que otros se preocupen por las cosas complicadas. ¿Y si yo no quiero relajarme? ¿Y si yo quiero seguir tomando mis propias decisiones? Entonces estarías siendo egoísta, mamá. Estarías poniendo tus caprichos por encima del bienestar de tu familia. Mis caprichos. Sí, mamá. Caprichos. Porque eso es lo que son. No son necesidades reales, son antojos de una mujer que no quiere aceptar que ya no es joven. Esa conversación se quedó conmigo durante días. No podía dormir sin escuchar una y otra vez esa palabra, patético. No podía comer sin recordar la expresión de desprecio en la cara de Alessandra cuando me dijo que era ridículo que una mujer de 70 años quisiera vivir su propia vida. Pero también me dio claridad. Me dio una comprensión perfecta de cómo me veían mis hijos. No como una mujer con sus propios deseos, sueños, necesidades. Me veían como una función. Mi función había sido ser esposa de Miguel, madre de ellos, abuela de sus hijos. Ahora que Miguel había muerto, mi única función restante era ser útil para ellos. No me veían como una persona completa. Me veían como un recurso que podían usar cuando lo necesitaran y guardar en un estante cuando no lo necesitaran. Esa noche llamé a Marcela. Necesito contarte algo, le dije. ¿Qué pasa, Matilde? Creo que mis hijos van a tratar de quitarme la casa. ¿Por qué dices eso? Le conté toda la conversación con Alessandra. Cuando terminé, Marcela se quedó en silencio por un momento largo. Matilde, me dijo finalmente, tú sabes que yo quiero mucho a Alessandra y a Roberto. Los vi crecer, los considero como mis sobrinos. Pero lo que te dijo Alessandra no está bien. Lo sé. No está bien que te haga sentir que no tienes derecho a vivir tu vida. No está bien que te diga que eres egoísta por querer tomar tus propias decisiones. Y definitivamente no está bien que te llame patética por querer ser independiente. También lo sé. ¿Qué vas a hacer? Ya hice algo. Fui a ver al abogado Claudio Silva la semana pasada. ¿En serio? Sí. Puse la casa en un fideicomiso. Si mis hijos quieren quitármela, van a tener que pasar por encima de mi cadáver primero. Marcela se rió. Ay, Matilde, me encanta esta nueva versión tuya. No es una nueva versión, Marcela. Es la versión que siempre estuvo ahí, pero que nunca había tenido que defenderse antes. Y tenía razón. Yo siempre había sido fuerte, inteligente, capaz. Pero durante tantos años había usado esa fuerza para cuidar de otros, esa inteligencia para resolver los problemas de otros, esa capacidad para hacer la vida más fácil para otros. Nunca había tenido que usar esas cualidades para protegerme de mi propia familia. Pero si mis hijos habían decidido que yo era patética, que era ridícula, que era egoísta por querer vivir mi propia vida, entonces iban a descubrir exactamente qué tan patética, ridícula y egoísta podía ser una mujer de 70 años que había decidido que ya era hora de poner límites. La humillación que había sentido en esa cocina se había transformado en determinación. Y esa determinación me había llevado directamente a la oficina del abogado Claudio Silva, donde había tomado la decisión más importante de mis últimos años. Ahora, mientras escuchaba a mis hijos discutir en la sala sobre cómo iban a dividir su herencia,
Yo sabía que la conversación que había tenido con Alessandra había sido el regalo más grande que ella podía haberme dado. Porque me había mostrado exactamente con quién estaba tratando, y me había dado exactamente la motivación que necesitaba para protegerme. La guerra que acababa de empezar no la había empezado yo. La había empezado una hija que creía que su madre de 70 años era demasiado patética para merecer respeto. Estaba a punto de descubrir qué tan equivocada estaba. La oficina de Claudio Silva estaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero elegante que me había intimidado un poco la primera vez que fui. Pero cuando entré y vi sus diplomas en la pared, sus libros de leyes perfectamente organizados, y sobre todo cuando vi la forma respetuosa con que me trató desde el primer momento, supe que había tomado la decisión correcta. Señora Lagos, me había dicho cuando me senté frente a su escritorio, he revisado todos los documentos que me trajo. Usted heredó todo legalmente y sin complicaciones. La casa, las cuentas de ahorro, las inversiones que tenía su esposo, todo está a su nombre. Nadie puede quitárselo sin su consentimiento. Pero, le dije, yo siento que mis hijos van a tratar de presionarme para que se los dé. Y tengo miedo de que si no les doy lo que quieren, van a encontrar alguna forma de declarar que no soy competente para manejar mis propias finanzas. Claudio me había mirado con una expresión muy seria. ¿Tiene alguna razón específica para pensar eso? Le conté sobre las conversaciones que había tenido con Roberto y Alessandra, sobre sus comentarios sobre mi salud mental, sobre su insistencia en que necesitaba que alguien más manejara mis finanzas, sobre sus planes de que me fuera a vivir con uno de ellos. Entiendo, me había dicho. Y me parece muy inteligente de su parte venir a consultar sobre sus opciones antes de que la situación se complique más. ¿Qué opciones tengo? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer para proteger sus bienes y asegurar que nadie pueda tomar decisiones sobre su vida sin su consentimiento. La primera y más importante es establecer un fideicomiso revocable. ¿Qué significa eso? Significa que usted transfiere la propiedad de sus bienes a un fideicomiso, pero mantiene el control total sobre ese fideicomiso mientras esté viva y sea competente. Usted sigue viviendo en la casa, sigue tomando todas las decisiones, sigue manejando su dinero exactamente como lo hace ahora. Pero legalmente, los bienes pertenecen al fideicomiso, no a usted. Y eso me protege ¿cómo? De varias maneras. Primero, si alguien trata de declarar que usted no es competente para manejar sus finanzas, tendría que probar no solo que usted no puede tomar decisiones, sino también que el fideicomiso debe ser disuelto. Es mucho más complicado. Segundo, si alguien trata de presionarla para que les dé la casa o el dinero, usted puede decir honestamente que ya no son técnicamente suyos para dar. Pero yo sigo teniendo control sobre todo. Absoluto. Usted es la administradora del fideicomiso. Puede vender la casa si quiere, puede gastar el dinero como quiera, puede cambiar los beneficiarios cuando quiera. La única diferencia es que hay una capa extra de protección legal. ¿Y qué pasa cuando yo muera? Cuando usted muera, los bienes se distribuyen exactamente como usted decida ahora. Puede dejarles todo a sus hijos si quiere, puede dejárselo a caridades, puede dividirlo como le parezca mejor. Pero mientras esté viva, nadie más puede tomar esa decisión por usted. Me había parecido perfecto. Demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuáles son las desventajas? Para usted, prácticamente ninguna. La única desventaja es que establecer el fideicomiso tiene un costo, y requiere algunos trámites. Pero una vez que esté establecido, usted vive exactamente como vive ahora, con la tranquilidad de saber que está protegida. ¿Cuánto tiempo toma? Si usted está segura de que quiere hacerlo, podemos tener todo listo en una semana. 2 semanas máximo. Y mis hijos se van a dar cuenta. No necesariamente. No hay razón para que se enteren a menos que usted se los diga o que traten de hacer algo con la propiedad. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, si trataran de vender la casa sin su permiso, o si trataran de transferir la escritura a sus nombres, ahí se darían cuenta de que ya no pueden hacerlo. Esa había sido la información que necesitaba. ¿Alguien puede transferir la escritura de una casa sin el permiso del dueño? No legalmente. Pero hay personas que lo intentan, especialmente cuando creen que el dueño no se va a dar cuenta o no va a poder defenderse. Y desafortunadamente, a veces funciona, especialmente con adultos mayores que no entienden completamente sus derechos. Entiendo.
¿Y si ya hubiera un fideicomiso establecido? Si ya hubiera un fideicomiso, sería imposible. El fideicomiso sería el dueño legal de la propiedad, y el fideicomiso no puede ser manipulado por personas que no tienen autoridad sobre él. Esa misma tarde había firmado todos los papeles. Claudio había sido increíblemente eficiente, había explicado cada documento antes de que lo firmara, había contestado todas mis preguntas con paciencia. Una semana después, todo estaba listo. Pero el fideicomiso había sido solo el primer paso. También había hecho otros movimientos que mis hijos no conocían. Había abierto una cuenta de ahorros nueva en un banco diferente, donde había transferido una parte significativa de mi dinero. Había cambiado todas mis contraseñas digitales y había puesto claves de seguridad en todas mis cuentas. Había actualizado mi testamento, especificando exactamente cómo quería que se distribuyeran mis bienes cuando muriera, y había nombrado a Claudio como mi ejecutor testamentario en lugar de mis hijos. También había hecho algo que sabía que iba a sorprender a Roberto y Alessandra. Había establecido cuentas de ahorro para mis nietos, con dinero que no podrían tocar hasta que cumplieran 21 años. Si mis hijos creían que iban a poder usar su herencia para controlar a sus propios hijos, estaban equivocados. Y había tomado una decisión más, una que sabía que era la más importante de todas. Había empezado a documentar todo. Cada conversación manipuladora, cada comentario despectivo, cada intento de presión emocional. Tenía un diario donde escribía exactamente lo que me decían, cuando me lo decían, y cómo me hacían sentir. No porque fuera a demandarlos, sino porque sabía que iba a necesitar recordar exactamente por qué había tomado estas decisiones cuando llegara el momento de explicárselas. Claudio también me había sugerido algo más. Señora Lagos, sería muy bueno para usted tener testigos de su competencia mental. Personas que puedan declarar, si es necesario, que usted está perfectamente cuerda y capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Cómo hago eso? Mantenga su vida social activa. Siga viendo a sus amigas, siga participando en actividades comunitarias, siga manejando sus propias finanzas. Si alguien alguna vez cuestiona su competencia, va a ser muy fácil probar que está equivocado. Eso me había dado otra idea. Había empezado a tomar clases de computación en el centro comunitario, no porque las necesitara, sino porque quería que hubiera evidencia de que estaba aprendiendo cosas nuevas, manteniéndome activa mentalmente. También me había inscrito en un curso de administración financiera para adultos mayores, donde había aprendido mucho sobre cómo manejar mis inversiones y planificar para el futuro. Y había empezado a hacer algo que nunca había hecho antes. Había empezado a llevar un registro detallado de todos mis gastos, de todas mis decisiones financieras, de todos mis planes para el futuro. No porque alguien me lo hubiera pedido, sino porque quería poder demostrar, si era necesario, que era perfectamente capaz de manejar mi propia vida. También había hecho algo más. Había empezado a grabar conversaciones. Mi teléfono tenía una aplicación muy fácil de usar que me permitía grabar llamadas, y había empezado a usarla cada vez que Roberto o Alessandra me llamaban. Las grabaciones estaban guardadas en una carpeta especial, organizadas por fecha, con notas sobre el contenido de cada conversación. No era que fuera paranoica. Era que había aprendido que cuando las personas tratan de manipularte, siempre niegan haberlo hecho. Y yo sabía que iba a necesitar pruebas de lo que realmente había pasado. El día que mis hijos aparecieron en mi casa diciéndome que habían transferido la propiedad a sus nombres, yo ya tenía todo preparado. No solo el fideicomiso, sino también toda la documentación que probaba mi competencia mental, todas las grabaciones de sus intentos de manipulación, y toda la evidencia de que había estado planificando mi protección durante meses. Cuando Alessandra me dijo, nosotros pasamos la casa de papá a nuestro nombre, yo ya sabía exactamente lo que había pasado. Habían ido a algún lugar con documentos falsos o habían tratado de usar algún tipo de poder legal que creían que tenían. Habían intentado hacer exactamente lo que Claudio me había advertido que algunos hijos intentan hacer, tomar control de los bienes de sus padres sin su consentimiento. Pero habían cometido el error de hacerlo con una mujer que había estado preparándose para exactamente esa situación durante meses. Ahora, mientras los escuchaba hablar en la sala sobre cómo iban a usar su casa, yo sabía que estaban a punto de tener la sorpresa más grande de sus vidas. No solo habían fallado en quitarme mi propiedad, sino que habían proporcionado la evidencia perfecta de sus verdaderas intenciones. La planificación había terminado. Ahora venía la ejecución. El teléfono sonó a las 9 de la mañana del día siguiente. Era Roberto, y su voz sonaba diferente. Nerviosa. Confundida.
Mamá, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema?, pregunté, aunque ya sabía exactamente cuál era el problema. Fuimos al registro ayer, después de salir de tu casa. Queríamos completar la transferencia de la escritura, pero nos dijeron que no se puede hacer. Ah, ¿sí? ¿Por qué no? Dijeron que la propiedad ya no está a tu nombre, que pertenece a algún tipo de fideicomiso. ¿Tú sabes algo de eso? Claro que sé algo de eso, Roberto. Yo establecí ese fideicomiso. Silencio del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración pesada, como si estuviera tratando de procesar la información. Tú pusiste la casa en un fideicomiso. Sí. ¿Cuándo? Hace 3 meses. ¿Hace 3 meses? ¿Por qué? Porque sabía que esto iba a pasar, Roberto. Sabía que ustedes iban a tratar de quitarme mi casa. Mamá, nosotros no estamos tratando de quitarte nada. Estamos tratando de protegerte. ¿Protegerme? Yendo al registro a transferir mi propiedad sin mi conocimiento. Mamá, nosotros pensamos que tú habías autorizado eso. ¿Cómo iba a haber autorizado algo de lo que no sabía nada, Roberto? Otra pausa larga. Mamá, creo que hay una confusión. Podemos ir a hablar contigo. Pueden venir, pero no hay ninguna confusión. Yo sabía exactamente lo que estaban planeando, y me protegí. Colgué el teléfono y inmediatamente llamé a Marcela. Ya empezó, le dije. ¿Qué pasó? Trataron de transferir la casa ayer, después de que se fueron de aquí. Obviamente no pudieron hacerlo, y ahora Roberto me acaba de llamar haciéndose el confundido. Se están haciendo los inocentes. Por supuesto. Ahora dicen que pensaban que yo había autorizado la transferencia. ¿Y qué vas a hacer? Voy a dejar que vengan, y voy a dejar que se hundan solos. Ya tengo todo grabado, Marcela. Todo lo que necesito. ¿Estás segura de que quieres enfrentarlo sola? No voy a estar sola. ¿Te acuerdas de lo que te dije sobre el abogado Claudio? Sí. Le pedí que viniera hoy. Va a estar aquí cuando lleguen Roberto y Alessandra. Marcela se rió. Ay, Matilde, me encanta cómo piensas. Claudio llegó a las 11, media hora antes de que llegaran mis hijos. Habíamos planeado exactamente cómo iba a ser la conversación. Él iba a estar sentado en la sala cuando ellos llegaran, como si fuera una visita social normal. Yo no iba a presentarlo como mi abogado hasta que fuera necesario. ¿Estás segura de que quiere hacer esto así?, me preguntó mientras esperábamos. Completamente segura. Quiero que ellos mismos se delaten. Quiero escuchar exactamente lo que van a decir cuando crean que no hay consecuencias. Y si tratan de presionarla o manipularla. Entonces usted interviene. Pero quiero darles la oportunidad de mostrar quiénes son realmente. Roberto y Alessandra llegaron juntos, como había esperado. Cuando entraron a la sala y vieron a Claudio, Alessandra me miró con curiosidad. Mamá, ¿quién es él? Es Claudio Silva. Es un amigo. Claudio se levantó y les dio la mano cortésmente. Mucho gusto. Mucho gusto, respondieron los dos, pero pude ver que estaban incómodos. Bueno, dijo Roberto. Mamá, necesitamos hablar sobre esta situación de la casa. Hablen, les dije. Mamá, no entendemos por qué pusiste la casa en un fideicomiso sin consultarnos. ¿Por qué iba a consultarles? Es mi casa. Sí, pero mamá, dijo Alessandra, nosotros somos tu familia. Las decisiones importantes se supone que las tomas con nosotros. ¿Las decisiones importantes? Como la decisión de transferir mi casa a sus nombres sin preguntarme. Los dos se miraron. Mamá, dijo Roberto, eso fue un malentendido. ¿Qué tipo de malentendido? Nosotros pensamos que tú querías que nosotros nos encargáramos de los papeles legales. ¿Cuándo les dije eso? Bueno, no nos lo dijiste directamente, pero... Roberto, lo interrumpí, o me lo dijeron directamente o no me lo dijeron. ¿Cuál de las dos? Mamá, no me lo dijiste directamente, pero nosotros interpretamos que... ¿Interpretaron qué? Alessandra intervino. Mamá,
Interpretamos que cuando dijiste que te sentías abrumada por todas las responsabilidades, querías que nosotros te ayudáramos. ¿Cuándo dije que me sentía abrumada? Mamá, lo has dicho muchas veces. Dense un ejemplo específico. Los dos se quedaron callados. Era obvio que no podían darme un ejemplo específico porque nunca había dicho eso. Está bien, dijo Roberto finalmente. Tal vez malinterpretamos la situación. Pero mamá, el problema ahora es que este fideicomiso está complicando las cosas innecesariamente. ¿Complicando qué cosas? Bueno, nuestros planes para cuidarte. ¿Qué planes? Los planes de que vengas a vivir con uno de nosotros, de que nosotros nos encarguemos de mantener la casa, de que tú no tengas que preocuparte por nada. ¿Y quién decidió esos planes? Nosotros, mamá, porque nos preocupamos por ti. Y yo no tengo voz en esos planes. Claro que tienes voz, mamá. Por eso estamos aquí hablando contigo. No, Roberto. Ustedes no están aquí para preguntarme qué quiero. Ustedes están aquí para decirme que deshaga el fideicomiso para que puedan continuar con sus planes. Mamá, no es así. Entonces, ¿cómo es? Alessandra suspiró, como si estuviera perdiendo la paciencia. Mamá, mira, la verdad es que estamos preocupados por ti. Desde que murió papá has estado tomando decisiones raras. Primero fue el asunto de no querer venir a vivir con nosotros, después fue toda esta cosa de querer ser independiente, y ahora esto del fideicomiso. No son decisiones normales para una persona de tu edad. No son normales. No, mamá, no son normales. Las personas de 70 años no establecen fideicomisos complicados sin consultar con sus familias. Las personas de 70 años no insisten en vivir solas cuando tienen hijos que pueden cuidarlas. Las personas de 70 años no se obstinan con mantener una independencia que ya no es realista. Ahí estaba. Exactamente lo que había estado esperando. Alessandra acababa de decir, delante de testigo, que creía que yo no era competente para tomar mis propias decisiones. ¿Tú crees que no soy competente para manejar mi propia vida? Mamá, no estoy diciendo que no seas competente. Estoy diciendo que estás confundida. Que el dolor por papá te está afectando más de lo que crees, y que estás tomando decisiones basadas en emociones en lugar de en lógica. ¿Y cuál sería la decisión lógica? La decisión lógica sería deshacer este fideicomiso, transferir la casa a nuestros nombres para que podamos encargarnos de mantenerla y venderla cuando sea necesario, y que tú vengas a vivir con uno de nosotros donde puedas estar cuidada y segura. ¿Y qué pasa con lo que yo quiero? Mamá, dijo Roberto, lo que tú quieres no siempre es lo que es mejor para ti. Los niños tampoco siempre quieren lo que es mejor para ellos. ¿Me estás comparando con un niño? No, mamá, pero a veces las personas mayores necesitan la misma protección que los niños. Necesitan que alguien más tome las decisiones difíciles por ellos. Era perfecto. Mejor de lo que había esperado. Mis dos hijos acababan de declarar, delante de un abogado, que creían que yo era incompetente y que ellos tenían derecho a tomar decisiones por mí. Entiendo, les dije. Ustedes creen que yo soy como un niño que no puede tomar sus propias decisiones. Mamá, no lo pongas de esa manera. ¿De qué manera lo pongo? Mira, mamá, dijo Alessandra, la realidad es que nosotros vamos a heredar todo esto eventualmente de todas maneras. Lo único que estamos pidiendo es que sea más fácil para todos y transferimos todo ahora, mientras tú todavía puedes estar involucrada en el proceso. Mientras todavía puedo estar involucrada. Sí, mamá. Antes de que ya no puedas estar involucrada. Antes de que muera. Bueno, sí. O antes de que, ya sabes, antes de que ya no puedas tomar decisiones. Ustedes están esperando que yo pierda la capacidad mental. No, mamá. No estamos esperando eso. Pero es algo que puede pasar, y queremos estar preparados. Era increíble. Estaban cavando su propia tumba y ni siquiera se daban cuenta. Ya veo, les dije. Ustedes quieren que les transfiera todos mis bienes ahora, por si acaso en el futuro no puedo tomar decisiones. Exactamente, dijo Roberto, como si fuera la cosa más lógica del mundo.
¿Y qué garantía tengo yo de que ustedes van a usar esos bienes para mi beneficio? Mamá, somos tus hijos. Por supuesto que vamos a usarlos para tu beneficio. ¿Cómo usaron mi casa para mi beneficio cuando trataron de transferirla ayer sin decirme? Los dos se quedaron callados otra vez. En ese momento, Claudio se aclaró la garganta. Disculpen, dijo, pero creo que es importante que sepan que yo no soy solo un amigo de la señora Lagos. Soy su abogado. Las caras de Roberto y Alessandra se pusieron blancas. ¿Su abogado?, preguntó Alessandra. Sí. Y he estado escuchando toda esta conversación con mucho interés. ¿Por qué?, preguntó Roberto. Porque lo que ustedes están describiendo suena mucho como un intento de obtener control sobre los bienes de su madre bajo falsas pretensiones. No entiendo, dijo Alessandra. Ustedes han declarado que creen que su madre no es competente para tomar sus propias decisiones, que ustedes tienen derecho a tomar decisiones por ella, y que quieren que ella les transfiera sus bienes porque ustedes van a heredarlos de todas maneras. También admitieron que ayer trataron de transferir la propiedad sin su conocimiento o consentimiento. Roberto se puso de pie. Mire, señor, usted no entiende la situación. Entiendo perfectamente la situación, dijo Claudio calmadamente. Y quiero que sepan que la señora Lagos está completamente competente mental y legalmente, que tiene derecho absoluto a tomar sus propias decisiones sobre sus bienes, y que cualquier intento de presionarla o manipularla para que cambie sus decisiones legales podría constituir abuso financiero de un adulto mayor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto y Alessandra me miraron como si nunca me hubieran visto antes. Mamá, dijo Alessandra finalmente, tú le dijiste que dijera eso. No. Le dije. Él dijo eso porque eso es lo que ustedes acaban de confesar que estaban tratando de hacer. Y en ese momento, vi en sus caras la comprensión de que habían perdido. No solo habían perdido la casa, habían perdido cualquier posibilidad de convencerme de que era incompetente, de presionarme para que les diera lo que querían, de controlar mi vida. Habían perdido, y por primera vez, parecía que se daban cuenta de ello. Roberto fue el primero en intentar recuperarse. Se sentó otra vez, se pasó las manos por el cabello y me miró con una expresión que supongo que él creía que era de arrepentimiento sincero. Mamá, dijo con voz suave, creo que nos estamos malentendiendo todos. Nosotros no queremos hacerte daño. Solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí. Sí, mamá. Y si tú crees que este fideicomiso es lo mejor, entonces nosotros lo respetamos. Alessandra lo miró como si hubiera perdido la cabeza, pero le hizo una seña con los ojos para que siguiera su estrategia. Roberto tiene razón, mamá, dijo ella, aunque su voz sonaba forzada. Si tú te sientes más segura con el fideicomiso, entonces está bien. Era fascinante verlos cambiar de táctica tan rápidamente. 5 minutos antes me estaban diciendo que era incompetente y que necesitaba que ellos tomaran decisiones por mí. Ahora, después de escuchar las palabras abuso financiero de un adulto mayor, de repente respetaban completamente mi autonomía. ¿En serio?, les pregunté. Ya no creen que soy como un niño que necesita protección. Mamá, nosotros nunca dijimos eso. Roberto, el señor Silva estaba aquí cuando lo dijiste. ¿Quieres que le pida que repita exactamente lo que dijiste? Roberto miró a Claudio con nerviosismo. No. No es necesario. Tal vez me expresé mal. Te expresaste mal cuando dijiste que las personas mayores necesitan que alguien más tome las decisiones difíciles por ellos. Mamá, yo estaba hablando en general, no específicamente de ti. Te expresaste mal cuando dijiste que lo que yo quiero no siempre es lo que es mejor para mí. Mamá, por favor. Te expresaste mal cuando dijiste que querían transferir todo ahora antes de que ya no pueda estar involucrada. Mamá, basta. Entendimos el punto. Alessandra intervino. Mamá, está bien. Nos equivocamos. Pero somos una familia, ¿no? Las familias se perdonan. Se perdonan. Sí, mamá. Nosotros admitimos que nos equivocamos, y tú nos perdonas, y seguimos adelante como familia. ¿Y qué pasa con lo que ustedes trataron de hacer ayer en el registro? Eso también fue un error, mamá. No va a volver a pasar. ¿Un error?
Intentar transferir mi propiedad sin mi consentimiento fue un error. Sí, mamá. Un error de juicio. Pensamos que era lo correcto, pero nos damos cuenta de que no lo era. Era increíble. Después de años de manipulación, después de llamarme patética y egoísta, después de intentar robarme mi casa, ahora querían que los perdonara y que siguiéramos como si nada hubiera pasado. Entiendo, les dije. Ustedes quieren que perdone y olvide. Exactamente, dijo Roberto, con alivio en la voz. ¿Y qué garantía tengo de que no van a volver a intentar algo así? Tienes nuestra palabra, mamá. Su palabra. Sí, mamá. Te prometemos que no vamos a volver a tratar de tomar decisiones por ti. Y van a respetar mi decisión de vivir sola en mi casa. Sí, mamá. Y van a dejar de presionarme para que me vaya a vivir con uno de ustedes. Sí, mamá. Y van a dejar de decirme que soy egoísta por querer tomar mis propias decisiones. Sí, mamá. Y van a empezar a visitarme regularmente, no solo cuando necesiten algo de mí. Los dos se miraron. Sí, mamá, dijo Alessandra, pero su voz no sonaba muy convincente. Y van a dejar de tratarme como si fuera una carga o un recurso que pueden usar cuando les convenga. Mamá, nosotros nunca te hemos tratado así. Alessandra, la interrumpí. ¿Quieres que le pida al señor Silva que repita la conversación que tuvimos la semana pasada sobre cómo soy patética por querer vivir mi propia vida? Se puso roja. No, mamá. Entonces no me digas que nunca me han tratado así. Roberto suspiró. Está bien, mamá. Admitimos que a veces no te hemos tratado con el respeto que mereces. Pero queremos cambiar eso. ¿Quieren cambiar? Sí, mamá. Queremos tener una relación mejor contigo. Una relación basada ¿en qué? En respeto mutuo. Y amor. Por supuesto, mamá. En amor también. Era tentador. Era exactamente lo que cualquier madre querría escuchar. Sus hijos admitiendo sus errores, prometiendo cambiar, pidiendo una segunda oportunidad. Pero yo había vivido 70 años. Y había aprendido que cuando las personas prometen cambiar solo después de que los han descubierto, raramente es un cambio real. ¿Saben qué? Les dije. Voy a darles la oportunidad de demostrar que están hablando en serio. ¿Cómo? Preguntó Roberto. Van a irse ahora, y van a dejarme en paz por 3 meses. 3 meses completos sin pedirme favores, sin presionarme para nada, sin comentarios sobre mi estilo de vida o mis decisiones. Van a llamarme una vez por semana para preguntar cómo estoy, y van a visitarme una vez al mes sin agenda, solo para pasar tiempo conmigo. Y después de los 3 meses. Después de los 3 meses, si realmente han demostrado que respetan mi autonomía y que se preocupan por mí como persona y no como recurso, entonces podemos hablar sobre reconstruir nuestra relación. ¿Y si no? Si no, entonces ya sabremos todos exactamente dónde estamos parados. Los dos se quedaron callados por un momento largo. Podía ver que estaban calculando, tratando de decidir si era una propuesta que podían aceptar. Está bien, dijo Roberto finalmente. 3 meses. Perfecto. Pero quiero que entiendan algo muy claramente. Si durante estos 3 meses tratan de manipularme, presionarme, o hacer cualquier movimiento con respecto a mi casa, mi dinero, o mi vida, la prueba termina inmediatamente y para siempre. Entendido, dijo Alessandra. ¿Y señor Silva? Roberto miró a Claudio. Esta conversación va a quedar entre nosotros. Eso depende completamente de ustedes, dijo Claudio. Si respetan los límites que su madre acaba de establecer, no hay razón para que esta conversación vaya más allá de estas 4 paredes. Pero si continúan tratando de manipular o presionar a la señora Lagos, entonces tendré que considerar otras opciones. ¿Qué tipo de otras opciones? Las opciones legales que están disponibles para proteger a adultos mayores de abuso financiero y emocional. Roberto se puso pálido. No va a ser necesario. Nosotros vamos a respetar los deseos de nuestra madre. Perfecto, dijo Claudio. Entonces no tendremos ningún problema. Roberto y Alessandra se levantaron para irse. En la puerta, Alessandra se volvió hacia mí. Mamá, de verdad esperamos que esto funcione.
Queremos tener una buena relación contigo. Yo también lo espero, Alessandra. Pero va a depender de ustedes. Lo sabemos. ¿Y Alessandra? Sí. La próxima vez que vengas a visitarme, ven porque quieres verme, no porque necesitas algo de mí. Se sonrojó otra vez. Está bien, mamá. Los vi salir por la ventana. Roberto y Alessandra se quedaron parados junto al carro durante varios minutos, obviamente discutiendo sobre lo que acababa de pasar. Podía ver por sus gestos que estaban enojados, frustrados, probablemente culpándose mutuamente por haber fallado tan espectacularmente en sus planes. ¿Cree que van a respetar el acuerdo?, me preguntó Claudio. Honestamente, no lo sé. Pero ahora ya sé exactamente con quién estoy tratando, y tengo testigos de sus verdaderas intenciones. ¿Y si no respetan el acuerdo? Entonces sabré que la relación que tuve con ellos durante todos estos años era una ilusión, y podré seguir adelante con mi vida sin culpa. ¿Y si sí lo respetan? Entonces tal vez, solo tal vez, podamos construir algo real. Claudio se fue una hora después, pero antes de irse me dio un consejo que sabía que iba a necesitar. Señora Lagos, usted manejó esa situación perfectamente, pero quiero que se prepare para la posibilidad de que esto no haya terminado. ¿A qué se refiere? A que las personas que han estado acostumbradas a manipular y controlar raramente aceptan perder ese control sin una pelea más grande. Es posible que traten otras tácticas. ¿Qué tipo de tácticas? Podrían tratar de usar a sus nietos para presionarla emocionalmente. Podrían esparcir rumores sobre su competencia mental entre otros familiares. Podrían incluso tratar de hacer que otros miembros de la familia la presionen para que reconsidere sus decisiones. ¿Y qué hago si eso pasa? Mantiene sus límites. Documenta todo. Y me llama inmediatamente. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente dónde estaba parada y qué estaba dispuesta a hacer para protegerme. Había ganado la batalla del día, pero sabía que Claudio tenía razón. La guerra probablemente apenas estaba comenzando. No tuve que esperar mucho para descubrir que Claudio tenía razón. 3 días después de nuestra confrontación, mi nieta Sofía me llamó llorando. Abuela, ¿es verdad que ya no nos quieres? ¿Qué? Sofía, ¿de dónde sacaste esa idea? Mamá me dijo que tú pusiste toda tu casa y tu dinero donde nosotros no podemos tocarlo nunca. Que ya no somos tu familia de verdad. Ahí estaba. La nueva táctica de Alessandra. Si no podía manipularme directamente, iba a usar a mis nietos. Sofía, corazón, eso no es verdad. Yo los amo exactamente igual que siempre. Pero mamá dice que si algo te pasa, nosotros no vamos a heredar nada porque tú se lo diste todo a extraños. Sofía, ¿puedes decirle a tu mamá que venga al teléfono? Ella dice que no quiere hablar contigo hasta que arregles las cosas. ¿Qué cosas? No sé, abuela. Solo sé que toda la familia está triste porque tú ya no nos quieres. Me dolió el corazón escuchar a mi nieta de 16 años llorando por algo que no entendía, manipulada por su propia madre para lastimarme. Pero también me dio una claridad perfecta sobre lo que estaba pasando. Sofía, escúchame muy bien. Yo los amo a todos ustedes más que a mi propia vida. Y cuando yo muera, ustedes van a recibir exactamente lo mismo que iban a recibir antes. La única diferencia es que ahora nadie puede quitarme mis cosas mientras estoy viva. ¿En serio? ¿En serio? De hecho, ¿sabes qué hice? Abrí cuentas de ahorro especiales para ti y tus hermanos, con dinero que van a recibir cuando cumplan 21 años. ¿En serio? ¿En serio? Pero Sofía, no quiero que te preocupes por estas cosas de adultos, ¿está bien? Estas son cosas entre tu mamá y yo. Después de colgar con Sofía, inmediatamente recibí una llamada de mi hermana Teresa. Matilde, ¿qué está pasando? Alessandra me llamó y me dijo que tú te has vuelto paranoica y que estás cortando relaciones con toda la familia. ¿Te dijo eso? Sí. Me dijo que pusiste toda tu herencia donde tus propios hijos no pueden tocarla, que contrataste un abogado para amenazarlos, y que los echaste de tu casa. Teresa, ¿cuánto hace que no hablas conmigo directamente? ¿Qué quieres decir?
Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste para preguntarme cómo estoy, no porque alguien más te dijo que me llamarás? Silencio. Bueno, he estado ocupada. Teresa, yo soy tu hermana. Si quieres saber qué está pasando en mi vida, pregúntamelo a mí, no a mis hijos. Está bien, te lo pregunto. ¿Qué está pasando? Le conté toda la historia. Los intentos de manipulación, el intento de transferir mi casa sin mi consentimiento, las cosas horribles que me habían dicho. Cuando terminé, Teresa se quedó callada por un momento largo. Matilde, me dijo finalmente, yo no sabía que las cosas estaban tan mal. Ahora entiendes por qué tomé las precauciones que tomé. Sí, entiendo. Y me parece que hiciste lo correcto. ¿Puedes decirle eso a Alessandra la próxima vez que te llame para quejarse de mí? Se lo voy a decir. Pero las llamadas no pararon ahí. Durante la siguiente semana recibí llamadas de mis primas, de los vecinos, de conocidos de la iglesia. Todos habían escuchado versiones diferentes de la historia, todas pintándome como una mujer mayor confundida y paranoica que estaba siendo manipulada por un abogado sin escrúpulos. La versión que Roberto había estado esparciendo era que yo había desarrollado demencia temprana después de la muerte de Miguel, y que había sido convencida de poner mis bienes en un fideicomiso por un abogado que se quería aprovechar de mí. Según él, ellos solo estaban tratando de protegerme. La versión de Alessandra era que yo me había vuelto amargada y vengativa después de la muerte de Miguel, y que estaba castigando a mis propios hijos por cosas imaginarias. Según ella, ellos nunca habían hecho nada malo, y yo estaba inventando problemas donde no los había. Era brillante, tengo que admitirlo. En lugar de admitir lo que realmente habían hecho, habían creado una narrativa donde yo era la villana, donde ellos eran las víctimas, y donde cualquier persona razonable debería estar preocupada por mi bienestar mental. Pero habían cometido un error. Habían asumido que yo no tenía aliados, que nadie más sabía la verdad, que podían controlar la narrativa completamente. No sabían sobre Marcela. Marcela había sido testigo de años de manipulación. Había escuchado mis quejas sobre Roberto y Alessandra, había visto cómo me trataban, había sido mi confidente durante todo el proceso de tomar decisiones sobre el fideicomiso. Y Marcela tenía algo que yo no tenía, una red social amplia y una lengua afilada. Matilde, me dijo cuando le conté sobre la campaña de rumores, déjamelo a mí. ¿Qué vas a hacer? Voy a contarle a todo el mundo la verdad. Y voy a asegurarme de que sepan exactamente qué tipo de hijos tienes. Y eso fue exactamente lo que hizo. Marcela empezó a contarle a todo el mundo la historia real. Les contó sobre los años de manipulación, sobre los comentarios despectivos, sobre el intento de robar mi casa. Les contó sobre las grabaciones que yo tenía, sobre el testimonio del abogado, sobre toda la evidencia que probaba que yo estaba perfectamente cuerda y que mis hijos habían estado tratando de aprovecharse de mí. En una semana, la narrativa había cambiado completamente. En lugar de ver a Roberto y Alessandra como hijos preocupados, las personas empezaron a verlos como lo que realmente eran, adultos codiciosos tratando de robarle a su madre viuda. Roberto fue el primero en darse cuenta de que su estrategia había fallado. Me llamó, furioso. Mamá, ¿qué le dijiste a la gente? Todo el mundo me está mirando como si fuera un criminal. No les dije nada que no fuera verdad, Roberto. Pero estás arruinando nuestra reputación. Roberto, ustedes arruinaron su propia reputación cuando trataron de robarme mi casa. Nosotros no tratamos de robarte nada. Entonces, ¿qué estaban haciendo en el registro tratando de transferir mi propiedad sin mi consentimiento? Eso fue un malentendido. No, Roberto. Eso fue un intento de robo. Y ahora todo el mundo lo sabe. Mamá, tienes que arreglar esto. Tienes que decirle a la gente que todo está bien entre nosotros. Todo está bien entre nosotros. Bueno, puede estar bien si tú dejas de contarle a todo el mundo cosas privadas de la familia. ¿Cosas privadas? Como el hecho de que trataron de quitarme mi casa. Mamá, basta. No, Roberto, tú basta. Basta de tratar de manipularme, basta de tratar de controlar la narrativa, basta de tratar de hacerme ver como la villana cuando ustedes son los que actuaron mal. ¿Sabes qué, mamá? No necesitamos esto. No necesitamos tu dinero, no necesitamos tu casa, no necesitamos nada de ti. Perfecto.
Entonces no tienen por qué volver a molestarme. No lo haremos. Excelente. Colgué el teléfono y por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. La ruptura que había estado temiendo durante tanto tiempo finalmente había pasado, y era un alivio. Ya no tenía que preguntarme si mis hijos realmente me amaban o si solo me veían como un recurso. Ya no tenía que caminar en cáscaras de huevo, tratando de mantener una relación que ya estaba rota. Ya no tenía que fingir que éramos una familia feliz, cuando en realidad éramos extraños conectados solo por sangre y obligación. La guerra había terminado, y yo había ganado. No porque hubiera destruido a mis hijos, sino porque finalmente había establecido los límites que debería haber establecido años atrás. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente libre. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de un café nuevo que habían abierto cerca del parque, tomando un capuchino y revisando las fotos de mi último viaje. Marcela estaba sentada frente a mí, riéndose de mis historias sobre la clase de baile que había tomado en Buenos Aires. «No puedo creer que hayas aprendido tango a los 70 años», me dijo. «¿Y por qué no? Mis piernas funcionan perfectamente, mi mente está clara, y tengo todo el tiempo del mundo». «¿Y cómo te sientes?». Era una pregunta que me hacía seguido, y la respuesta siempre me sorprendía un poco. «Me siento libre, Marcela. Por primera vez en décadas, me siento completamente libre». «¿Y los nietos?». «Sofía me llama todas las semanas. Los otros 2 todavía están confundidos por lo que sus padres les dijeron, pero Sofía está empezando a entender. El mes pasado me preguntó si podía venir a visitarme sola, sin sus padres». «¿Y qué le dijiste?». Le dije que por supuesto, que mi casa siempre está abierta para ella. «¿Y Roberto y Alessandra?». «Nada. Silencio total desde hace 5 meses». «¿Te duele?». Me quedé pensando por un momento. ¿Sabes qué? Al principio sí me dolía. Me dolía mucho. Pero después me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Me dolía la idea de perder a mis hijos, pero la verdad es que hacía años que ya los había perdido. Los Roberto y Alessandra que yo amaba, los niños que crié, esos ya no existían. Habían sido reemplazados por adultos codiciosos que me veían como un obstáculo para conseguir lo que querían. ¿Y ahora? Ahora estoy de luto por los hijos que creía que tenía, pero también estoy celebrando la libertad de no tener que lidiar más con los adultos manipuladores en los que se convirtieron. Marcela asintió. «Me gusta esta versión tuya, Matilde. Esta versión que no se disculpa por existir». Tenía razón. Durante tantos años había estado disculpándome constantemente. Disculpándome por querer tiempo para mí, disculpándome por no estar disponible cada vez que alguien me necesitaba, disculpándome por tener mis propias opiniones y deseos. Ahora ya no me disculpaba por nada. Mi teléfono sonó. Era Sofía, mandándome un video desde la universidad, mostrándome su nuevo dormitorio. Le respondí con un audio contándole sobre mi café con Marcela y mandándole una selfie de las dos. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», le dije a Marcela mientras guardaba el teléfono. «¿Qué?». Que al final, al protegerme de Roberto y Alessandra, también protegí a mis nietos. El dinero que puse en fideicomisos para ellos está seguro. Cuando cumplan 21 años, van a tener algo que les va a ayudar a empezar sus vidas adultas, y sus padres no van a poder tocarlo. ¿Crees que Roberto y Alessandra alguna vez van a entender lo que hiciste? Honestamente, no me importa si lo entienden o no. Ya no es mi responsabilidad hacer que ellos entiendan nada. Mi única responsabilidad ahora es vivir mi vida de la manera que me haga feliz. ¿Y qué te hace feliz? Miré alrededor del café, lleno de gente de todas las edades, familias jóvenes, parejas mayores, estudiantes universitarios, profesionales en su hora de almuerzo. Todos viviendo sus vidas, todos con sus propios sueños y planes y esperanzas. Me hace feliz saber que puedo ser parte de todo esto, le dije. Que puedo sentarme en este café sin pedir permiso a nadie, que puedo viajar cuando quiero, que puedo tomar mis propias decisiones sin que nadie me haga sentir culpable por ello. ¿Y la casa? La casa está perfecta. Es mía, es segura, y es exactamente donde quiero estar. ¿Has pensado en volver a casarte? Me reí. Marcela, acabo de descubrir lo que se siente vivir solo para mí misma.
No estoy lista para volver a vivir para alguien más. Pero no te sientes sola. ¿Sola? Marcela, mi vida está más llena ahora que cuando tenía una casa llena de gente que solo me veía como su empleada personal. Era verdad. Mi calendario estaba lleno de actividades que había elegido yo. Clases de computación, caminatas con las amigas, viajes con grupos de adultos mayores, voluntariado en la biblioteca, noches de cine, cenas en restaurantes nuevos. Tenía más vida social ahora que en los últimos 10 años. ¿Sabes qué me dijo Teresa la semana pasada? Le conté a Marcela. ¿Qué? Me dijo que Roberto fue a verla, tratando de convencerla de que me hablara para que los perdone y arregle las cosas con ellos. ¿Y qué le dijo Teresa? Le dijo que si él quería arreglar las cosas conmigo, podía llamarme directamente y disculparse por haber tratado de robarme. Que ella no iba a ser su intermediaria. ¿Y qué respondió él? Que yo era la que tenía que disculparse, porque yo era la que había arruinado la relación. Por supuesto. Típico. Exacto. 6 meses después, todavía cree que él es la víctima. Nos quedamos calladas por un momento, viendo pasar a la gente por la calle. Era un día hermoso, soleado pero no demasiado caluroso, con una brisa suave que movía las hojas de los árboles. Matilde, me dijo Marcela finalmente, ¿alguna vez te arrepientes de haber tomado las decisiones que tomaste? Nunca, le respondí sin dudar. Ni por un segundo. Ni siquiera cuando piensas en los nietos. Especialmente cuando pienso en los nietos. ¿Sabes qué hubiera pasado si no hubiera establecido los límites que establecí? ¿Qué? Roberto y Alessandra habrían tomado control de todo mi dinero, me habrían mudado a vivir con uno de ellos donde no habría tenido privacidad ni independencia, y cuando yo muriera, habrían peleado por cada centavo de la herencia. Los nietos habrían visto a sus padres convertirse en buitres, peleando por dinero mientras su abuela ni siquiera estaba fría en la tumba. ¿Y ahora? Ahora, cuando yo muera, mis nietos van a recibir su herencia directamente, sin que sus padres puedan tocarla. Van a recordar a una abuela que vivió con dignidad hasta el final, que tomó sus propias decisiones, que no se dejó manipular por nadie. Y Roberto y Alessandra. Van a recibir lo que siempre iban a recibir. Pero van a tener que esperar hasta que yo muera naturalmente, y no van a poder acelerar el proceso presionándome para que me rinda. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Mamá, soy Roberto. ¿Podemos hablar? Le mostré el mensaje a Marcela. ¿Qué vas a hacer? Nada, le dije, borrando el mensaje. Si Roberto quiere hablar conmigo, puede tocar mi puerta y pedirme disculpas en persona. No voy a tener conversaciones importantes por mensaje de texto. ¿Y si nunca viene? Entonces nunca viene. Marcela, yo viví 70 años tratando de mantener relaciones que no valían la pena mantener. Ya no voy a hacer eso. ¿Y si viene y se disculpa de verdad? Si viene y se disculpa de verdad, sin condiciones, sin excusas, sin tratar de justificar lo que hizo, entonces consideraré darle una oportunidad. Pero va a tener que demostrar que realmente ha cambiado, no solo decirlo. ¿Crees que eso va a pasar? Honestamente, no. Pero si pasa, estaré abierta a la posibilidad. Terminamos nuestros cafés y nos levantamos para irnos. Mientras caminábamos hacia la parada del autobús, me sentí agradecida por tener una amiga como Marcela, alguien que había estado a mi lado durante todo este proceso, alguien que me había apoyado sin juzgarme. ¿Sabes qué voy a hacer esta noche? Le dije. ¿Qué? Voy a hacer una videollamada con Sofía, voy a ordenar comida china para cenar, y voy a ver una película romántica italiana que encontré en Netflix. Suena perfecto. ¿Y sabes por qué va a ser perfecto? ¿Por qué? Porque voy a hacer exactamente lo que quiero hacer, cuando quiero hacerlo, sin pedirle permiso a nadie. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama, en mi casa, comiendo fideos chinos y viendo mi película, recibí otro mensaje de Sofía. Era una foto de ella estudiando en la biblioteca de la universidad, con el texto, pensando en ti, abuela. Te amo. Le respondí, yo también te amo, corazón. Estudia mucho y persigue tus sueños. Y mientras escribía esas palabras, me di cuenta de que eso era exactamente lo que estaba haciendo. A los 70 años,
Por primera vez en mi vida, estaba persiguiendo mis propios sueños. Me quedé dormida esa noche con una sonrisa en la cara, sabiendo que mañana sería otro día lleno de posibilidades, otro día de vivir exactamente como quería vivir. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Y había decidido cuidarme a mí misma.